Christian entra al cielo durante una SM y revela un mensaje divino que sorprenderá. Nada podía prepararlo para lo que vio. Christian, el joven marcado por el fuego y la distancia, atravesó la delgada línea entre la vida y la muerte en ese infierno sobre ruedas. Un accidente brutal, una caída que le arrancó el aliento y lo lanzó a un reino etéreo bañado por una luz cegadora, pero inquietante. Allí, sin nombre y sin tiempo, se halló rodeado por sombras que murmuraban sus derrotas y fantasmas que no dejaban de acosarlo. Él, temblando, sintió cómo su alma se fragmentaba entre memorias y arrepentimientos. Un silencio espeso, casi punzante, se quebró cuando apareció una figura que no parecía humana ni totalmente divina. «Christian», dijo con voz que retumbaba dentro del pecho, «tu destino está en tus manos. La verdad que debes llevar no es solo para ti, sino para él». El nombre se hizo eco. Era Daniel, su hermano, distante y enojado, el hermano que había cerrado la puerta después de aquel incendio infernal que los destruyó. Christian sintió un nudo en la garganta, un peso opresivo, como si sus pulmones exigieran aire en un cuarto sin ventanas. El mensaje que recibió prometía sanar lo irremediable, pero también habría una grieta oscura en el aire luminoso. Un enigma, frío y amenazante, empezó a tejerse entre la blancura, sombras burlonas que susurraban venganza y dolor. No era solo la reconciliación lo que estaba en juego, sino un secreto brutal que había permanecido enterrado bajo escombros y grietas del alma. Cuando regresó a la vida, los ojos de Christian se abrieron al mundo, pero lo que trajo consigo no era solo un mensaje, sino una tormenta invisible que se cernía a su espalda. Sombras que se movían con sigilo por las calles, rumores que crecían, y una hostilidad punzante en la mirada de Daniel, más fría y violenta que nunca. Cada encuentro era una batalla, una explosión contenida de rabia y resentimiento que parecía querer devorarlos a ambos. Las heridas de aquel incendio habían dejado cicatrices profundas, cristales rotos, paredes chamuscadas y un silencio que había separado más que el fuego. Christian temblaba, no solo por el miedo que le provocaba la actitud de Daniel, sino por el precio que sabía que tendría que pagar, traicionar lo que aún quedaba de su humanidad o aferrarse a la verdad que podría liberarlos o hundirlos definitivamente. Los días se volvieron tormentas, el cielo se oscurecía y el viento anunciaba que la decisión se acercaba y sería desgarradora. En esa lucha, silenciosa y feroz, Christian entendió que el mensaje divino era más que esperanza. Era un desafío que podía abrir viejas heridas y desatar rencores demasiado grandes para callar. Pero justo cuando todo parecía perderse en la destrucción, surgieron destellos de luz, fugaces y brillantes. Ecos de un lazo roto que aún podía repararse. La respiración forzada, el temblor en las manos, la garganta que quemaba al hablar. Todo para dar pie a una batalla final donde nada estaría garantizado. Una tormenta se avecinaba, y en su corazón, la angustia de elegir entre salvar a su hermano o a sí mismo. ¿Será este mensaje divino la clave para recuperar lo que el fuego intentó borrar? ¿O acaso es el último empujón hacia su destrucción? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Cuando todo parecía perdido en la oscuridad, Christian sintió que el aire se crispaba a su alrededor.
La tormenta que había predicho comenzaba a desatarse, provocando un tumulto en su pecho. Fue en ese instante, en medio del estruendo de su propia ansiedad, cuando la puerta del viejo taller que ocupaban comenzó a abrirse lentamente. Un chirrido, grave y reverberante, como un eco de su pasado. Christian se detuvo. El sonido lo paralizó. Daniel estaba a su lado. Su mirada helada se tornó ansiosa por un momento, como si percibiera algo que aún no podía entender. El tiempo pareció detenerse, y entonces de la penumbra emergió una figura inconfundible que sacudió el alma de Christian hasta sus cimientos. Su madre. «¡Mamá!», gritó. Un grito estrangulado que resonó como un disparo en la noche. Pero ella no sonreía como antes. Su rostro estaba marcado por una tristeza profunda, líneas de sufrimiento que rondaban sus ojos, y Christian supo, en lo profundo, que algo no estaba bien. La figura avanzó hacia ellos, pero lo hizo despacio, como si caminara sobre el cristal. El ambiente se cargó de tensión. El corazón de Christian latía con fuerza, un tambor dentro de su pecho. Daniel, sin embargo, se mantuvo en silencio, observando. Allí estaba la mujer que alguna vez había sido su refugio, ahora una sombra de lo que había sido. «He venido a advertiros», murmuró ella, su voz temblorosa como una hoja al viento. «El fuego no solo arrasó nuestra casa, también desató secretos que nunca deberían haberse revelado». Christian sintió una punzada en el estómago. «¿Qué secretos?», preguntó, sintiendo que la verdad que tanto había buscado estaba al alcance de su mano, aunque le causara miedo. «El incendio, Christian, no fue un accidente», contestó su madre, entre lágrimas. Daniel, él, retrocedió, su rostro contorsionado en una mezcla de furia y desprecio. «¡Cállate! No puedo creer que estás diciendo eso. No fue mi culpa». Christian miró de uno a otro, la confusión llenando su mente. Todo su mundo convirtió en polvo. «¿Qué estás diciendo, mamá?» «Eran tus amigos, Christian. Eran los que estaban contigo esa noche. Ellos discutieron». Y luego, su voz se detuvo, atrapada por el horror de sus propias palabras. Un silencio denso, opresivo, llenó el lugar. El aire se volvió pesado como el metal, y Christian sintió que las sombras que lo rodeaban se volvían más densas, más amenazadoras. Daniel temblaba, los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de rabia y culpa. «No, no puede ser», susurró, como si se convenciera de que no era verdad. «Eran unos irresponsables», gritó su madre ahora furiosa. «Hicieron lo que hicieron y luego se fueron. Tú tenías que estar ahí para pararles y no lo hiciste. Todo se lo llevó el fuego, todo». La voz de Christian sonó como un lamento. La verdad lo desgarró. El recuerdo de aquella noche, de las risas y la música, ahora cambiaba su forma. «¿Y qué? ¿Acaso estás diciendo que todo esto es culpa de Daniel?» Christian estaba aturdido. La ira y la confusión se mezclaban, provocando un torrente emocional que lo abrumaba. La revelación se cernía sobre ellos como una nube oscura, y Christian sintió que la traición penetraba hasta sus huesos. Pero todo cambió de nuevo cuando el sonido de una puerta golpeando resonó dentro de la casa. El eco del choque reverberó en sus mentes. Christian, temblando, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Daniel hizo una mueca de reconocimiento. «No, no puede ser». Un nuevo giro en la narrativa. Sonidos que se acercaban, pasos pesados y una voz profunda que cortó el aire. «Quiero la verdad». Las luces parpadearon y el caos que se desataba era indescriptible. Christian comprendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Quién había entrado? ¿Qué secretos más se ocultaban bajo la oscuridad? Y allí, entre el pánico y la revelación, se dio cuenta que su vida nunca volvería a ser la misma. Christian sintió que el aire se encrespaba a su alrededor,
como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Las palabras de su madre pesaban en el ambiente, haciéndolo respirar con dificultad. Daniel estaba a su lado, temblando, pero Cristian no podía apartar la mirada de la figura que ahora estaba frente a ellos. Las líneas de preocupación marcaban su rostro, como si cada palabra que pudiera salir de sus labios pudiera desatar un caos aún mayor. «Tú no sabes lo que dices», gritó Daniel, su voz sonando desafiante, pero cargada de miedo. Cristian, sin embargo, ya no podía mirar hacia otro lado. Cada palabra de su madre era como un código que abría puertas que creía cerradas para siempre. De repente un golpe resonó en la entrada del taller. La puerta se abrió con un crujido. Cristian se giró bruscamente, el corazón en un puño, el pulso latiendo en sus sienes. La figura que cruzó el umbral era familiar y aterradora. Un amigo de su infancia, un rostro que había visto mucho antes del fuego. «¡Rafa!», murmuró Cristian, incapaz de creer lo que estaba viendo. «Necesito hablar con ustedes», Rafa clamó, su voz temblando como si hubiera corrido una maratón. Pero había algo en su mirada, un brillo que Cristian no podía identificar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Daniel, su tono altanero ahora diluyéndose en incertidumbre. Rafa avanzó. Sus ojos se movían entre Cristian y su madre, como si estuviera eligiendo sus palabras con cautela. «Vine a advertirles sobre el incendio. No fue solo un accidente, y no solo involucra a tus amigos», dijo, su voz oscura como la tormenta que se avecinaba. «Vi lo que pasó. No solo discutieron. Cristian, tu hermano, él estuvo involucrado». Cristian sintió que el mundo se desvanecía. Miró a Daniel, buscando alguna señal que pudiera desmentir las palabras de Rafa. Pero lo que encontró fue un rostro de desesperación y miedo. «¿Qué estás diciendo, Rafa?». Le salieron las palabras en un susurro, un eco de incredulidad. «Escucha, ese día no era solo un simple fuego. Había más, había un plan. Daniel, tú estabas en la fiesta cuando todo se salió de control. Te vi discutir con ellos, y luego te vi salir antes de que todo comenzara a arder. Tú sabías», exclamó Rafa, su voz quebrándose mientras se hacía cada vez más intensa. El aire se volvió espeso, y el tiempo se detuvo. Cristian lo sintió, como si una mano fría le apretara el pecho. Daniel retrocedió, choqueado. «No, eso no es cierto. No tienes pruebas», gritó, su voz temblando, pero en sus ojos se reflejaba la culpa. «¿Acaso crees que me lo invento? Estaba allí. Tú nunca fuiste inocente, Daniel. Tu rabia arrastró a todos», dijo Rafa. Cada palabra era como una daga. Cristian miró a su hermano, buscando respuestas, pero solo encontró un rostro ajeno, alguien que no podía reconocer. Estaba allí, pero a la vez tan distante. El silencio se volvió ensordecedor. Las sombras que antes les parecieron bromas, ahora se transformaban en carcajadas burlonas, riendo de su sufrimiento. El peso de la traición lo atravesó como una lanza. «¿Es verdad?», se giró Cristian hacia Daniel, su voz un susurro cargado de dolor. «¿Tú sabías? ¿Qué está pasando, Daniel?». De repente, un estruendo, un grito desgarrador resonó en el exterior. Era un sonido aterrador, como el lamento de un alma perdida. Cristian y Daniel se miraron. Sus ojos se encontraron en una mezcla de terror y desesperación. Esa voz era de alguien más, alguien que conocían. «¿Mamá?». Cristian, apenas pudiendo decir la palabra, se volvió hacia la puerta, el corazón latiendo a 1000 por hora. Justo entonces el mundo a su alrededor pareció desmoronarse. La figura de su madre se desvanecía entre las sombras. Y la realidad comenzó a girar. Era como si el tiempo colapsara. Un nuevo secreto, una nueva verdad, titiló antes de apagarse, y entre el caos se escuchó el eco de una risa malevolente que llenó el aire. Cristian se sintió atrapado, como un ratón en una trampa. La puerta se cerró de golpe. Un silencio mortal llenó el taller,
y la incertidumbre se hizo carne. Cristian sintió el frío recorrer su espalda, y una pregunta penetrante emergió en su mente. ¿Qué otros secretos se escondían en la penumbra? ¿Qué relación realmente había entre él, su hermano y su madre? El caos apenas comenzaba. Cristian sintió que el aire se crispa a su alrededor, la atmósfera cargada de tensión apenas soportable. Las palabras de su madre resonaban en su mente, un eco ensordecedor. Todo es culpa de Daniel. Pensar en eso le causaba náuseas. Su mirada se desvió hacia su hermano, que temblaba, incapaz de responder. La confusión se adueñaba de él, un torbellino de emociones que apenas podía procesar. Justo entonces el golpe sordo en la puerta resonó nuevamente. El sonido resonó como un tambor en su pecho, y todos los ojos se volvieron hacia el umbral. La puerta se abrió de par en par, y el frío viento que entró trajo consigo un olor a ceniza. Una silueta se recortó contra la penumbra, avanzando lentamente. Era un hombre alto, con una expresión seria, y una cicatriz en la mejilla que parecía contar historias de un pasado turbulento. «¿Quién eres tú?», preguntó Cristian, su voz apenas un susurro. Pero el hombre no respondió. En su lugar se acercó y, sin mediar palabra, extendió su brazo hacia Daniel. «Él sabe más de lo que ha dicho», exclamó el extraño, la voz resonando en el silencio sepulcral que envolvía el taller. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué sabes de mi hermano?», exigió Cristian, la ira comenzando a brotar. Daniel se puso en tensión. «No tengo nada que ver con esto». Pero el hombre no se detuvo. El fuego no fue un accidente. Daniel, había un trato, no lo olvides. Las palabras cayeron pesadas como rocas, y el rostro de Daniel palideció. Cristian sintió que su corazón se detenía. «¿Qué tratos? ¿Qué pasó esa noche?», preguntó. «Un grupo. Había alguien más allí. Alguien que no debió estar». El hombre a cada palabra se acercaba más, y la verdad parecía a punto de estallar. «No solo hubo problemas con tus amigos, Daniel. No eras un espectador, eras parte del problema». Daniel retrocedió, su rostro una mezcla de terror y negación. «Cállate, eso no es cierto». Pero el hombre prosiguió, dirigiéndose directamente a Cristian. «Tienes que saberla. Verdad. El fuego fue solo el principio. Tu madre no es quien crees que es. Hay cosas que te han ocultado, Cristian». Cristian sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?», gritó, su voz resonando. «¿Qué cosas?». Sin conceder tiempo para respuestas, el hombre sacó de su bolsillo una pequeña caja de metal y la abrió. Dentro, un collar con un medallón brilló débilmente bajo la luz tenue. «¿Reconoces esto?», preguntó, su mirada fija en Cristian. La imagen en el medallón le golpeó como un rayo. Una foto en miniatura, su madre de joven, sonriendo junto a un hombre que parecía familiar. «Ese es papá», murmuró Cristian, su voz temblando. «Pero él no estaba en la casa cuando sucedió. Era parte de su vida que no conocías», dijo el extraño. Su tono grave. «Tu madre ha ocultado secretos y conexiones que van más allá de ese día. Esa noche no fue accidental. El trato se rompió. Hay más en juego de lo que crees, Cristian». Un retumbante silencio llenó el taller. Cristian sintió el aire helado inmovilizarlo. Miró a Daniel, quien ahora estaba sujeto por un nudo de pánico y culpa. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué relación tiene papá en todo esto?». «Tu madre tomó una decisión. Ella sabía que algo iba a salir mal y aún así». El hombre dio un paso hacia adelante, lanzando una sombra de certeza entre ellos. «Ella tiene que contarte la verdad. Si ella no lo hace, el pasado volverá a perseguirlos». Justo entonces un grito desgarrador resonó fuera del taller. Era un clamor que congeló la sangre en las venas de Cristian. «¿Mamá?», balbuceó, mientras corría hacia la puerta sin poder pensar. Daniel lo siguió, pero el extraño gritó: «No, espera». Era demasiado tarde.
Cristian abrió la puerta de golpe y el horror se desplegó ante sus ojos. Allí, en el umbral, yacía su madre, tendida en el suelo, pálida y sin sentido. La escena era un espejo oscuro de su peor pesadilla. «¡Mamá!», gritaron al unísono. El mundo a su alrededor se desvanecía en aquel segundo, y la verdad comenzaba a descascararse. Cristian sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La revelación estaba cerca. ¿Qué secreto se llevaría ella consigo? Mientras corría hacia ella, su mente se llenaba de dudas. Estaba a punto de recibir más de lo que jamás había imaginado. Pero antes, una voz interna susurraba: ¿y si todo esto fue planeado? ¿Y si hay alguien manipulando cada movimiento? La tormenta de emociones rugía, y Cristian sabía que apenas comenzaba la batalla. Cristian sintió que la tensión en el aire se volvía palpable, como un hilo listo para romperse. Estaba al lado de su madre. Ella yacía en el suelo, pálida y sin sentido. No podía respirar. La escena era un eco de su peor pesadilla. «¡Mamá!», gritó, pero la voz le salió atrapada en su garganta, como si la angustia la hubiera estrangulado. En un instante todo se desvaneció. Daniel, paralizado, apenas podía reaccionar. El grito de Cristian resonaba en sus oídos, pero su mente se llenaba de confusión y temor. Entonces el extraño que se había presentado en el taller se movió rápidamente hacia ellos. «¡Aguarden! No se acerquen. Necesitan ayuda, pero no así», dijo, su voz urgente cortando el aire cargado de pánico. «No, no, no, no. ¡Mamá!». Cristian corría, pero antes de que pudiera llegar a ella, algo crujió detrás de ellos. La puerta del taller se cerró con un golpe ensordecedor. Cristian se detuvo en seco. La oscuridad que les rodeaba parecía cobrar vida, bailando alrededor de sus pies. El extraño sonrió de forma inquietante, como si todo esto fuera parte de un juego. «Esto es mucho más grande de lo que creen», dijo con voz grave. «El incendio no fue un accidente. Está todo relacionado. Y ahora que tu madre ha vuelto a la escena, es hora de abordar la verdad». «¿De qué estás hablando?», Cristian gritó, asustado y furioso. La imagen de su mamá caída lo rompía por dentro. La incertidumbre lo consumía, pero no había tiempo para titubear. «¡Haz algo! Necesitamos llamar a una ambulancia». El extraño no se movió. «No hay tiempo para eso. La verdad va más allá de esa llamada. Además, no es solo su vida la que está en juego». «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Cristian sintió un sudor frío recorrer su espalda. Todo parecía cobrar otro sentido. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Pero su angustia no le permitía calmarse. De repente un grito desgarrador rompió el aire. No era su madre, era otra persona. Un rostro que nunca creía volver a ver. «¡Cristian! ¡Daniel!». La voz retumbó como un trueno, y el corazón de Cristian se detuvo. Rafa apareció, tambaleándose, su rostro marcado por el horror. Tenía una expresión que Cristian no podía entender. «Debo deciros, el incendio nunca debió suceder», gritó, y en su mirada había una mezcla de culpa y desesperación. «¿Qué estás diciendo, Rafa?». Cristian apenas podía pensar, la cabeza girando, las palabras se apretaban en su pecho. «Hay alguien que controla todo detrás de este fuego, alguien que hizo un trato, un pacto oscuro». Rafa balbuceó, la voz temblante. «La vida de tu madre, todo, es parte de un juego mayor y están jugando con ustedes». «¿Qué parte tienes tú en esto?», preguntó Daniel, incapaz de ocultar su propia confusión y terror. Los cimientos de su realidad empezaban a desmoronarse, y el eco de la confesión de Rafa era solo el principio. Cristian sintió que las sombras en la habitación empezaban a acercarse. «¿Qué, pactos? ¿Tú sabías algo sobre esto? ¿Nos has estado mintiendo?». La rabia sostenía a Cristian en un abismo de impotencia. «No es mi culpa. Estuve allí, pero no pude hacer nada. Todo fue un error». Rafa dejó caer su mirada, y algo en su postura
hizo que el corazón de Christian se detuviera. Una sombra del pasado se cernía sobre ellos. El ambiente se volvió gélido. «Háblanos ya», exigió Christian, desesperado. «¿Qué tienes que ver tú en el pasado de nuestra familia?» Rafa tragó saliva, y lo que salió de sus labios fue un grito de alerta que resonó en la oscuridad. «El verdadero culpable ha vuelto, y esta vez no se detendrá hasta completar lo que comenzó. Él estaba detrás de ustedes todo el tiempo». Todo se desmoronó. La angustia se transformó en terror cuando Christian y Daniel, en un instante que pareció durar una eternidad, comprendieron que no solo estaban luchando contra las sombras de su pasado, sino contra un enemigo que siempre había estado oculto en las entrañas de su historia familiar. ¿Quién? ¿Quién es él? Christian casi no podía entender, pero las luces empezaron a parpadear, y en ese momento de distracción, la figura de su madre comenzó a moverse. Lentamente se levantó, y en su rostro había algo que nunca habían visto, una mirada helada. «Pero no puede ser». Christian retrocedió. ¿Qué te ha pasado?» «Soy más fuerte que nunca, hijo», dijo su madre, con una voz que no era la suya. En ese instante, Christian comprendió que todo lo que creían real se estaba desmoronando. La verdad estaba al borde de la revelación, y el horizonte de sus vidas cambiaba por completo. Lo que había creído conocer de su madre, su hermano y hasta de sí mismo se transformaba en un laberinto de engaños y secretos desgarradores. La confusión reinaba, pero el ominoso eco de la advertencia de Rafa retumbaba en la distancia, señalando que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué más le estaba ocultando su madre? Y sobre todo, ¿quién era el verdadero enemigo que había jugado con ellos desde el principio? La tormenta empezaba a desatarse, y la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. Christian sintió cómo la sala se llenaba de un aire pesado, como si cada segundo se estirara en una cuerda tensa, a punto de romperse. La mirada de su madre, fría y distante, lo atravesaba mientras Daniel se mantenía al lado paralizado. La confusión y el terror agolpaban su pecho. No entendía qué estaba sucediendo. Su madre parecía haber cambiado de piel, como si otra persona hubiera tomado control de su cuerpo. «Mamá, ¿qué te pasa?» Christian apenas podía hablar. Su voz temblaba, subía y bajaba como una ola en una tormenta. La figura de su madre se mantenía firme. Sus ojos oscuros escudriñaban a los presentes, buscando algo, o a alguien. Un destello de reconocimiento parecía asomarse en su rostro, pero rápidamente se desvaneció. La tensión en la atmósfera era palpable, como un alambre en tensión. Entonces, de repente, un estallido resonó en el exterior, seguido de un grito desgarrador que hizo que el corazón de Christian se detuviera. «Mamá», volvió a gritar, pero el sonido se atragantó en su garganta, como si su voz no le perteneciera. Un grito más fuerte interrumpió sus pensamientos. Era un eco familiar, un grito que hizo que la sangre se le helara. «Christian, Daniel». La voz pertenecía a Rafa, quien apareció tambaleándose entre la oscuridad, sus ojos desorbitados de miedo. La situación ya era suficientemente oscura, y ahora esa figura aparecía, como si emergiera del mismo infierno. «¿Qué haces aquí, Rafa?», cuestionó Christian, mientras la confusión se convertía en ira. «¿Qué quieres?» «El incendio fue un ritual», dijo Rafa, su voz quebrándose a medida que avanzaba. Christian parpadeó. No podía captar la magnitud de sus palabras. Hubo algo más oscuro, más siniestro que no entenderán. Christian sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. ¿Cómo podía ser un ritual? Las palabras resonaban en su cabeza como un eco. «No, no puede ser». La expresión de Rafa se tornó cada vez más desesperada. «Lo juro, lo vi, todo. Tu mamá estaba presente, ella estaba envuelta en ello.
Hay un poder mayor, algo que controla todo. El fuego no lo causaron solo tus amigos. Era un sacrificio. Ella estaba allí entre ellos. Christian sintió un nudo en su estómago. Miró a su madre, quien parecía inmutable, incluso distante. «¿Es cierto, mamá? ¿Qué estás ocultando?» Su aliento se volvió cortante. Las palabras le dolían como espinas. «Es suficiente», rugió su madre. La tinta negra en sus ojos daba la impresión de que el alma que Christian había conocido se perdía en aquella oscuridad. «Te he protegido de esto, pero ya no puedo». Los demás miraron boquiabiertos. El aire se volvió aún más denso. De repente, no solo el pasado se encontraba en peligro, sino que ahora su madre se convertía en una extraña, una figura amenazante. La sala se llenó de murmullos. Los rostros de los amigos de la infancia se torcieron en emociones mezcladas. La incredulidad, la traición, el horror. Christian sintió cómo su corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Protegido de qué? ¿Qué elegiste?, balbuceó. ¿Acaso solo soy un peón en tu juego? ¿Es por eso que el incendio? Sabrás la verdad muy pronto, hijo, dijo su madre, su voz gélida, como si hablara desde las profundidades de un abismo. Pero no es solo tu vida la que está en juego. Hay más cosas en marcha, y hay personas que vendrán a buscarte. Christian sintió una ola de desesperación cerrarse a su alrededor. Mientras se giraba hacia la puerta, notó algo moverse en el rincón. Una sombra oscura se deslizó, y de entre la negrura apareció una figura. La mirada de Christian se amplió al ver quién era. Su padre, o al menos alguien que se parecía a él. «¡Papá!», gritó, su voz un grito de esperanza y miedo. Pero el hombre con una sonrisa torcida no era su padre. «¡Sorpresa! No estás preparado para lo que se viene», dijo, dejando caer un rayo de helada anticipación en el corazón de Christian. «La familia está unida, lo quieras o no, y pronto todo lo que pensaba saber se desmoronará, porque el fuego fue solo el inicio. Prepárense». El tiempo se detuvo. La adrenalina bombeaba en sus venas. La madre de Christian, su hermano, Rafa, todos lo miraron con una mezcla de temor y confusión. Christian sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, que la tormenta se desataba a su alrededor. Y cuando la verdad comenzó a desmoronarse, se dio cuenta de que nada volvería a ser lo mismo. La verdadera batalla apenas comenzaba, y alguien más había estado detrás de todo este tiempo. El caos, la traición, todo se entrelazaba, y Christian sabía, en el fondo de su ser, que se avecinaba algo aterrador. ¿Estaba realmente a salvo? ¿O habían despertado algo aún más oscuro? El misterio se intensificaba, y Christian ya no era solo un joven perdido, sino un jugador en este juego mortal en el que nadie era lo que parecía. Christian sintió en su piel la presión de la tensión. La figura de su madre frente a él era aterradora. «Soy más fuerte que nunca». Su voz sonaba casi como un eco, una sombra de lo que había sido. Christian se preguntaba si aún había algo de su madre adentro. «¿Qué está pasando?». El aliento le salía entrecortado. A su lado, Daniel se tambaleaba, su rostro pálido como un lienzo. Temblaba, nervioso. La mirada fija en la figura que antes era la madre cariñosa que conocía. De repente, un aire helado llenó la habitación, y la atmósfera se tornó insoportable. «¡Basta!», gritó Christian, sintiendo cómo el nudo en su garganta lo ahogaba. «¿Qué es lo que nos ocultaste?». La mirada de su madre se volvió dura, casi inhumana. «A veces la verdad no es lo que parece. Te he estado protegiendo porque hay cosas que no entenderías». En ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. No era de su madre, ni de Rafa, quizás ni de él mismo. Era Daniel. «¡Mamá, qué has hecho!». Christian giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una veta oscura se alzaba detrás de su madre.
Era como si una sombra se desprendiera de su cuerpo, formándose en una figura que retumbaba con fuerza, creando una especie de portal oscuro. La conciencia de Christian se disparó. «¿Qué es eso?» «Tu madre es parte de esto», dijo Rafa, con la voz quebrada. «Ella hizo un trato, Christian, algo que no puede retractarse». «No, no puede ser». Christian sentía que su mente se nublaba. Pero la verdad era clara como el agua. Su madre, quien había sido su ancla, ahora era la tormenta. La figura oscura comenzó a cobrar forma. «Ya es hora de que lo sepan todo». La voz resonó, profunda y serpenteante. Christian sintió un escalofrío recorrerlo. La figura parecía alimentarse de su miedo. «Detente», dijo su madre, alzando la mano. «No es el momento. No deben saber». «¿Qué estás diciendo?» Christian sintió que la confusión lo asfixiaba. «Eres mi madre. ¿Por qué me hablas así?» Sin previo aviso, la figura oscura se abalanzó sobre la madre. Un destello fulgurante iluminó el taller, y con un estallido ensordecedor, un rayo de luz la atravesó. Christian cubrió su rostro, pero la visión del impacto hizo que tropezara hacia atrás, mientras Daniel gritaba. Cuando el resplandor se desvaneció, Christian quedó helado. Lo que debía ser su madre ahora yacía en el suelo, su cuerpo temblando. Pero la mirada que antes estaba llena de amor y protección había cambiado por completo. «No era yo», susurró con lágrimas recorriendo su rostro. «Él nunca debió venir». Christian sintió que el suelo se desmoronaba. Toda su vida había estado construida sobre la imagen de su madre como una heroína, y ahora todo se desvanecía ante sus ojos. «¿Quién es él? ¿Qué te ha hecho?» La figura oscura dio un paso hacia ellos, y entre risas burlonas reveló su verdadera forma. Era similar a su madre en apariencia, pero con una risa ominosa y unas facciones que provocaban terror. «Lo has hecho bien, cariño», dijo la figura, «pero es tiempo de que les muestre quién manda aquí». La risa retumbó como un eco que se aferraba a su mente. Christian sintió que el aire se le escapaba. No solo era la madre quien había estado oculta, había algo mucho más grande, oscuro. «Esta no eres tú», gritó asustado. «Mamá, regresa». Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, y todo se envolvió en una neblina oscura. Christian, Daniel y Rafa estaban paralizados. Cada uno sintió como un peso insoportable cargaba sobre sus hombros. La necesidad de una verdad aún más profunda los apresaba, y el terror comenzaba a invadir sus corazones. ¿No van a defender a su madre? La figura oscura se rió, y en ese momento todo perdió sentido. Christian se dio cuenta. Había sido manipulado, no solo por su madre, sino por fuerzas mucho más grandes que ellos. Todo lo que creía saber estaba patas arriba. En ese instante la figura oscura giró hacia Daniel. «Tus amigos fueron solo un peón en este juego. La culpa no es solo de ellos, sino de ti también». Christian sintió que su mundo se detenía. «¿Qué estás diciendo?» La voz de Daniel era un susurro lleno de temor. «Todo lo que han vivido ha sido parte de un plan mayor. El fuego fue solo el principio. Ahora el tiempo se acaba y la verdad va a ser revelada, porque nadie está a salvo, ni tú, ni tú, ni tú». La figura oscura se volvió hacia Christian, señalando con un dedo, como si marcara un destino. Christian sentía que la desesperación lo envolvía. Todo lo que había conocido se desmoronaba. La verdadera batalla apenas comenzaba, y la alarma en su pecho lo llenaba de pavor. Sabía que debía descubrir la verdad, pero las sombras danzaban a su alrededor, y un nuevo misterio se desarrollaba. ¿Qué rol había jugado él en este oscuro juego? ¿Por qué todo lo relacionado con su familia estaba lejos de ser lo que parecía? Las respuestas se ocultaban tras la niebla, y el eco de la risa resonaba en su mente mientras el caos comenzaba. Todo lo que había creído se desmoronaba. El futuro se volvió incierto,
Y Cristian sabía que nada volvería a ser igual. Cristian sintió cómo la sala se cerraba a su alrededor. La figura de su madre se alzaba imponente, oscurecida por las sombras que danzaban al compás de una tormenta que él nunca había anticipado. «Ya no soy quien eras, Cristian», dijo con una voz que hizo eco de un terror indescriptible y un profundo dolor. Una voz que, aunque familiar, ahora parecía un susurro lejano. El aire se volvió pesado, y su corazón latía con fuerza, como marcando el compás de una sinfonía trágica. «Mamá, regresa», Cristian gritó, pero la desesperación en su interior se desbordaba. Nunca había sentido tanto miedo. Daniel temblaba a su lado. Sus ojos estaban fijos en la figura pálida y distante que alguna vez fue su refugio. La tensión se palpaba, como un cable a punto de romperse. Rafa, quien observaba cauteloso, se encogió. Su rostro empalidecido reflejaba la angustia. La figura oscura, que una vez pareció ser su madre, se aproximó, y Cristian sintió que su aliento se detenía. «Es hora de que lo sepas todo», dijo, entre risas macabras que retumbaban en las paredes. En ese instante, Cristian dejó de respirar. Era como si el mundo entero se desvaneciera al descubrir que no solo estaba enfrentando a su madre, sino a una entidad que parecía haber brotado de sus peores temores. «¿Qué has hecho?», preguntó en un susurro tembloroso, la voz quebrada. Sin previo aviso, un destello cegador iluminó la habitación, como si el cielo hubiera abierto sus compuertas, obligando a todos a cubrirse los ojos. Pero cuando la luz se desvaneció, la figura oscura no estaba sola. Justo detrás de ella apareció otra sombra. Una figura, una más, y cuando Cristian enfocó la vista, su corazón se detuvo. Era su padre, pero no el padre que recordaba. Este era un hombre diferente, con una mirada perturbadora y una risa que chillaba como un eco perdido. «Nada de esto es lo que parece, hijo», dijo, con una voz de trueno. «El fuego fue solo el inicio de algo mucho más grande». «¿Qué?», Cristian apenas pudo murmurar, la mente girando en un torbellino de caos. Daniel miraba a su alrededor, sin saber si defender a su madre o responder a este nuevo enemigo. «Lo que viste, lo que creías saber, está lleno de mentiras», continuó su padre. «Tu madre y yo hicimos un pacto, pero no de la forma en que piensas». De repente, como un torrente rompedor, la sala tembló. El aire se volvió espeso. Cristian sintió un frío recorrer su columna vertebral. La figura oscura se abalanzó hacia su padre. ¿Acaso estaba mordiéndolo? El grito desgarrador que surgió de la relación de sus cuerpos resonó como un estruendo. Cristian y Daniel tropezaron hacia atrás, paralizados. Cada uno intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «Es un juego, Cristian. Un juego mortal aquí se está definiendo», gritó su padre, mientras su madre seguía en la penumbra, como una marioneta controlada por hilos invisibles. «Tu vida, su vida, todo depende de lo que elijas a continuación. Los inocentes no son lo que parecen». Y en ese momento, Cristian sintió que el universo se desmoronaba. La figura de su padre comenzó a desvanecerse entre las sombras. No entendía. ¿Era posible que todo lo que conocía y toda la devoción que había sentido hacia sus padres simplemente se desmoronara en un instante? En un giro impactante, la luz brilló nuevamente, desenmascarando un oscuro secreto. Sus recuerdos fueron manipulados. Todos los momentos compartidos se sentían falsos, como si hubiera sido un títere de una historia escrita por manos desconocidas. Sin previo aviso, su madre lanzó una risa estrepitosa. «Es tu elección, Cristian», dijo con la malicia brillando en su mirada. «¿Con quién te quedas? ¿Con el pasado o te atreves a enfrentar la realidad que se aproxima?» El caos estalló en el aire. Cristian presionó sus manos contra sus sienes,
El dolor de la verdad que lo envolvía casi lo hizo desmayarse. El aire chisporroteó y una risa burlona resonó. La lucha que pensaba que tenía que llevar a cabo era más que un conflicto familiar. Se había transformado en un juego de luz y oscuridad, donde él era el peón. Cuando la luz finalmente se desvaneció, una sombra oscura se apoderó del cuarto, dejando solo un eco ominoso y un final incierto. Todo tenía que cambiar, y Christian sabía. Su mundo nunca volvería a ser el mismo. ¿Con quién se atrevería a elegir? Christian sintió como la sala se cerraba a su alrededor. La figura de su madre se alzaba imponente, oscurecida por las sombras que danzaban al compás de una tormenta que él nunca había anticipado. «Ya no soy quien eras, Christian», dijo con una voz que hizo eco de un terror indescriptible y un profundo dolor, una voz que, aunque familiar, ahora parecía un susurro lejano. El aire se volvió pesado, y su corazón latía con fuerza, como marcando el compás de una sinfonía trágica. «Mamá», gritó, pero la desesperación en su interior se desbordaba. Nunca había sentido tanto miedo. Daniel temblaba a su lado. Sus ojos estaban fijos en la figura pálida y distante que alguna vez fue su refugio. La tensión se palpaba, como un cable a punto de romperse. Rafa, quien observaba cauteloso, se encogió. Su rostro empalidecido reflejaba la angustia. La figura oscura, que una vez pareció ser su madre, se aproximó, y Christian sintió que su aliento se detenía. «Es hora de que lo sepas todo», dijo, entre risas macabras que retumbaban en las paredes. En ese instante Christian dejó de respirar. Era como si el mundo entero se desvaneciera al descubrir que no solo estaba enfrentando a su madre, sino a una entidad que parecía haber brotado de sus peores temores. «¿Qué es hecho?», preguntó en un susurro tembloroso, la voz quebrada. Sin previo aviso, un destello cegador iluminó la habitación, como si el cielo hubiera abierto sus compuertas, obligando a todos a cubrirse los ojos. Pero, cuando la luz se desvaneció, la figura oscura no estaba sola. Justo detrás de ella apareció otra sombra. Una figura, una más, y cuando Christian enfocó la vista, su corazón se detuvo. Era su padre, pero no el padre que recordaba. Este era un hombre diferente, con una mirada perturbadora y una risa que chillaba como un eco perdido. «Nada de esto es lo que parece, hijo», dijo, con una voz de trueno. «El fuego fue solo el inicio de algo mucho más grande». «¿Qué?», Christian apenas pudo murmurar, la mente girando en un torbellino de caos. Daniel miraba a su alrededor, sin saber si defender a su madre o responder a este nuevo enemigo. «Lo que viste, lo que creías saber, está lleno de mentiras», continuó su padre. «Tu madre y yo hicimos un pacto, pero no de la forma en que piensas». De repente, como un torrente rompedor, la sala tembló. El aire se volvió espeso. Christian sintió un frío recorrer su columna vertebral. La figura oscura se abalanzó hacia su padre. Un destello fulgurante iluminó el taller y, con un estallido ensordecedor, un rayo de luz atravesó a su padre. Christian cubrió su rostro, pero la visión del impacto hizo que tropezara hacia atrás, mientras Daniel gritaba. Cuando el resplandor se desvaneció, su padre yacía en el suelo, su cuerpo inerte y frágil, el rostro descompuesto. «¡Usted!», Christian gritó, pero el eco se perdió en el aire sofocante. La figura oscura se volvió hacia él, con una expresión de satisfacción que le heló la sangre. «Él pagó el precio por el pacto que hicieron», dijo la figura, con una diversión macabra en su tono. «Y tú, Christian, eres el siguiente. El fuego no fue un accidente, fue un sacrificio. Por tu madre, por tu familia,
todo por mantener el equilibrio. Las palabras de la figura eran como dagas en el corazón de Cristian. «¡No! Esto no es cierto», gritó, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. El horror se reflejaba en los ojos de Daniel y Rafa, que retrocedieron temerosos. «Cree lo que quieras, pero lo que han vivido ha sido parte de un juego mayor», continuó la figura, acercándose lentamente, como un depredador a su presa. «Cristian, la verdad es que tu madre ha manipulado todo esto para protegerse. Pero la sombra se alza y no perdona». Cristian sintió que el aire se le escapaba. La figura oscura sonrió. Sus ojos destilaban malicia. «Al final, el destino de ustedes ya está escrito. Y yo estoy aquí para asegurarme de que lo sigan». «No», murmuró Cristian, la aceptación del horror abrumándolo. De repente sintió un temblor en el suelo. La habitación empezó a girar, y la oscuridad pareció cobrar vida, absorbiendo todo a su paso. Un destello de luz cortó la negrura, y en un giro vertiginoso, Cristian vio una figura familiar, un rostro que había creído perdido. Su madre, de pie, pero ya no era ella. Era un reflejo distorsionado, una mezcla de su ser y algo mucho más oscuro, como si el poder de la sombra hubiera tomado su esencia. «Regresé para salvarte, hijo», susurró, pero su voz sonaba hueca, como un eco de una vida pasada. Cristian sintió cómo el pánico lo arrastraba. «¿Quién eres? ¿Qué te han hecho?», gritó, la desesperación apretando su garganta. «Oh, querido, si tan solo supieras». La risa de su madre resonó al unísono con la figura oscura, creando una sinfonía escalofriante que congeló su sangre. «Mamá, por favor». Cristian se sentía atrapado, atado a un destino oscuro que no comprendía. «Dime que esto no es cierto». La figura oscura tomó su lugar al lado de su madre. «La verdad es más compleja de lo que crees. Todo ha sido un ciclo, un pago por lo que han hecho. Pero tú tienes el poder de cambiarlo todo. Decídete pronto, porque el tiempo se acaba». Con esas palabras resonando en su mente, un grito desgarrador atravesó la atmósfera como un relámpago. Cristian luchó por mantenerse en pie, sintiendo que el suelo se desmoronaba. En un instante, entendió que no solo estaba luchando por su vida, sino por la verdad que había permanecido oculta, una verdad que podría destruir todo lo que conocía. Y en ese momento de horror, una sombra emergió detrás de él, una extraña presencia que dejó escapar un susurro amenazante. Al final, Cristian, la sombra siempre encuentra su camino. El ruido del caos lo envolvió, y por un instante todo se oscureció. Cristian tuvo que decidir con quién se atrevería a ir y, más importante, qué precio estaría dispuesto a pagar. Cristian sintió que el mundo temblaba a su alrededor. La figura oscura de su madre lo miraba intensamente, y con cada palabra su aliento se volvía más frío. «Regresé para salvarte, hijo», decía, pero su mirada carecía de calor, como si hablara desde otra dimensión. La desesperación brotó en el pecho de Cristian. «No puede ser», gritó deseando que aquel abrazo familiar desapareciera y dejara solo a la verdad. Al lado, Daniel temblaba, luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. «Mamá, ¿qué pasó contigo?», balbuceó, la voz quebrada por el miedo. La figura oscura sonrió con malicia. «No hay salida, pequeño. El fuego fue solo el inicio. Lo que hicieron, el pacto, todo estaba destinado a volver. Y tú eres la clave». Las palabras resonaron en el aire pesado, como un eco de un destino inevitable. Cristian sintió que el suelo se partía. El dolor de la traición, la confusión, el miedo se arremolinaban en su interior. «Tienes que parar esto», imploró, buscando en los ojos de su madre alguna chispa de humanidad, pero solo halló vacío. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Era su padre, o al menos la imagen distorsionada de lo que podría ser.
Cristian, escúchame. La figura se acercó, pero era como si una sombra lo hubiera consumido. A ellos nunca les importaste, dijo la sombra de su madre. Eran un mero sacrificio para mantener el equilibrio. Pero tú tienes el poder y debes decidir a quién servir. Las palabras cayeron como un rayo, agitando la tempestad en su pecho. Cristian sintió que todo lo que había vivido, desde el incendio hasta la culpa que lo devoraba, se arremolinaba en un torbellino. ¿Por qué me haces esto?, preguntó, la voz quebrándose, casi un susurro. Justo entonces, Rafa, de pie como un espectador, gritó: Cristian, recuerda quién eres, no te dejes llevar. Si alguna vez hubo luz, estaba desapareciendo, y el caos lo abrazaba. Una parte de él sabía que el fuego había sido encendido para ocultar secretos, y ahora estaban apretando el botón de autodestrucción. Elige, retumbó la figura oscura, creando un eco que vibró en las paredes. Las sombras se agolpaban, esperando su respuesta. Cristian se plantó en el suelo, respirando hondo. «No», gritó, de pie entre la luz y la oscuridad. «No voy a ser un peón más. No me dejaré manipular». Con esas palabras, el aire se cargó de energía, iluminando la habitación con una luz intensa. Las voces se ahogaron, el caos se detuvo, y el terror se transformó en una mezcla de determinación y valentía. De repente, un destello atravesó la penumbra. La figura oscura retrocedió, perdiendo su forma, dejando caer un lamento que resonó en la habitación. «¿Qué has hecho?», gritó la sombra de su madre, que se desmoronaba ante sus ojos. La luz desnudó la verdad, y Cristian, sintiendo el ardor de su propia valentía, supo que era momento de tomar el control. «Eres la que me enseñó a ser fuerte, a luchar y a no rendirme», dijo Cristian, su voz retumbando. «Así que suéltame, o lo pagarás con la oscuridad que invadiste en nuestra vida». En un instante, el mundo dio vueltas. Una explosión de luz lo envolvió, y el caos se disolvió en el aire. Cristian sintió que todo se desvanecía. En ese momento, cuando las sombras se dispersaban, la figura de su madre pareció volver a ser ella misma, perdida entre lágrimas. «Cristian», susurró, «perdóname». Y mientras se evaporaban las sombras, toda la verdad se hizo evidente. El poder del amor, la lucha familiar, lo que se había perdido y lo que aún había por delante. La luz se desvaneció, y Cristian quedó de pie. La toma de decisiones había sido su victoria y su liberación. «Mamá, siempre estarás conmigo», dijo con un temblor en la voz, y ella asintió, su mirada ahora suave. Cristian sabía que el camino no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Un nuevo amanecer aparecería, un camino por recorrer y la esperanza jamás extinguida. Tenía mucho que resolver, pero también mucho que vivir, y la historia apenas comenzaba. Pero antes de cerrar este capítulo, hay algo crucial que debes hacer. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan llegando a cada vez más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Esperamos verte en la próxima aventura.